Bueno chicos, pues hoy estamos aquí para hablar sobre un peso pesado en cuanto a volumen. No, la caja tampoco pesa tanto como podríamos esperar por el volumen, que es el Lecen, Leyendas de las Tinieblas de Fantasy Flight, Fantasy Flight, acto 1, ojo. Tengo que deciros una cosa con respecto a esto, por si no lo sabéis. Es un juego que está dividido en 3 actos, va a tener 3 actos, en teoría, a lo mejor crecen los actos, y entre medias va a haber mini expansiones que podemos meter o no si queremos. Pero el juego, la caja, es autoconclusiva, es decir, si no existiesen los actos 2, 3, todo lo que vaya a salir, y expansiones extras, pues realmente con esto tendríamos un juego. O sea, que la gente que dice, es que el juego es muy caro porque además viene como un DLC. No, no es un DLC. O sea, tú tienes aquí todo lo necesario para jugar una historia desde su principio hasta su fin. Y ya está. Después la historia te gustará más o te gustará menos. El juego te gustará más o te gustará menos. Pero esto es como si te has comprado, pues yo qué sé, un Loro Jera. Tienes el juego completo ahí. Bueno, el Loro Jera precisamente no es la mejor. Por ejemplo, un Rebellion, ¿vale? Tienes ahí el juego completo. ¿Qué quería comentaros? Eso, que es un juego que yo creo que sin ser Fantasy Flight, creo que lo ha vendido como el juego del año o el juego más impresionante que vas a ver en 2021 o algo así. No me acuerdo qué comentario pusieron. Puedo deciros que visualmente sí que es de lo más impresionante que vais a ver, habréis visto en 2021, pero como juego es mejorable. Lo que sí es cierto es que para mí creo que este juego podría llegar a ser como fue el HeroQuest para nosotros de pequeños, que era el juego que todo el mundo quería poner en su carta a los Reyes Magos, y los Reyes Magos no siempre tenían la oportunidad de llevarlo a casa, ¿no? Pues este básicamente eso, es súper visual, mezcla una nueva tecnología que es el tema de las aplicaciones, está bastante, vamos, muy bien integrada con el juego. Hay que decir que obviamente es mejorable, porque sí, es mejorable. Después a ver si me acuerdo y lo desarrollo, si no me lo preguntáis en los comentarios. Pero bueno, casa muy bien la tecnología con el juego, y de hecho no puedes separar el juego de la tecnología ni la tecnología del juego, porque entonces te quedas sin Lecen, la leyenda de las tinieblas. A nivel componentes nos encontramos con una caja que yo personalmente considero que la ilustración esta no hace justicia a lo que hay de ilustración en el interior, o al revés, porque la ilustración de la caja es brutal. Después la caja es aún más brutal porque aquí tenemos otra pequeña caja que va dentro de la caja, que nos desarrolla, nos cuenta una historia. Lo que pasa es que habría que informarse sobre esa historia, porque obviamente mirándola no tienes ni papas, y si vienes de fuera del mundo de Lecen. Tengo que deciros que yo, por ejemplo, no conocía nada de Lecen, ni Terrino, ni el mundo este fantástico. Simplemente sabía que me llamaba la atención, tenía curiosidad por tener uno de estos en casa, y me animé con este ha sido mi primer acercamiento a Lecen dentro de mi ludoteca. Fuera de mi ludoteca he jugado a... no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Creo que era Dungeon Quest. Uno que te metes en una mazmorra para intentar robarle un tesoro a un dragón. Y si consigues salir de ahí antes de que el sol caiga, pues guay. Puede ser el que lleva la victoria y demás, ¿no? No os lo pongo boca abajo porque el juego realmente es un poco caótico lo que tengo ahora mismo dentro. O sea, está ordenado para ser jugado con facilidad, pero un poco caótico. Tenemos losetas. Las losetas, pues más o menos... Bueno, estáis viendo que el tipo de ilustración es muy simple. Y esto hay gente que lo criticará. Son a doble cara todas. Hay gente que lo criticará, pero tenéis que entender que este juego es para jugar con tridimensionalidad. Es decir, esto a lo mejor en una partida es el suelo de la mesa, lo que vamos a poner en mesa. En otra partida va a estar un poco elevado, en otra partida va a estar un poco más elevado, y así. Entonces, y encima le vamos a poner mesas, columnas, estanterías, lo que sea. Entonces, si tú esto lo ilustras, le pones ahí, por ejemplo, una rana. Si le pones encima, yo qué sé, un cofre, ¿qué vas a poner? Una rana aplastada por un cofre, eso no queda bien, ¿no? Entonces han decidido, han optado por este tipo de ilustración,
que es más o menos simple. Y os digo que una vez monté, o sea, si la veis individualmente es una ilustración que no es fea, pero es una patata, teniendo en cuenta el tipo de ilustraciones que hay hoy en día. Pero cuando lo veis montado todo con las estructuras 3D, las miniaturas y demás, de verdad que no lo vais a echar cuenta a que las ilustraciones sean simples. Y en general, digamos que las estructuras que suelen formar los escenarios hacen que veáis, lleguéis a ver eso que os están proponiendo. Entonces, genial. Quitamos las losetas. Os digo, el juego no viene ordenado tal cual lo estáis viendo aquí, porque, bueno, tal cual lo vais a ver, porque yo le he generado aquí una forma más o menos cómoda de poder acceder a las cosas 3D para poder sacarlas con facilidad, guardarlas con facilidad y que no sea tedioso jugar, porque la propuesta que os pone el juego, ahora os explicaré cuál es esa propuesta. A mí personalmente no me gusta, ¿vale? Tenemos aquí una pequeña guía de ambientación que nos desarrolla pues un poco la historia de cada personaje y demás. El terreno sobre el que se va a desarrollar el juego lo tenemos aquí físicamente. De todas maneras, la propia aplicación también está y podemos hacer zoom, hay pajaritos moviéndose, o sea, está bastante simpático. Y después tenemos el manual, que yo os aconsejaría, hay gente que creo que se pone a jugarlo sin leer el manual. Yo os aconsejaría que si os compráis el juego, porras, gastaros el tiempo en leer el manual, porque de verdad que es algo muy bueno, y además va a hacer que, o sea, no es pesado de leer, es fácil de recordar, ¿va? Quería enseñaros esto, porque sé que esto es para la jugabilidad, pero esta imagen es muy importante. Es un juego en el que hay 3D, pero te permiten meter unidades debajo de planchas que tengas elevadas, de manera que si la unidad no cabe debajo de esa plancha, no puedes meter a la unidad debajo, pero si la unidad cabe, entonces sí. Y entonces, bueno, pues ahí puedes generar una pequeña estrategia. No suele pasar mucho en el juego, la verdad es que no me ha abusado mucho de eso, pero también hay que tener en cuenta que creo que solo hay como 2-3 miniaturas que te caben en los niveles bajos. Y aquí ya tenemos la locura que yo he hecho. ¿Ellos qué os proponen? La caja vendría, aquí vendrían las miniaturas, losetas y demás, y aquí vendría todo el 3D, que es lo que estáis viendo aquí, a cholón. Entonces yo lo que he hecho es generar arriba, que tengo más espacio, un inserto donde me cabe todo el 3D montado, con las cartas ahí y toda su historia. Y es verdad que al montarlo se me olvidó que tenía que meter las malditas losetas, y entonces me ha quedado un poco más ajustado. Pero bueno, la verdad es que queda bastante bien. Y bueno, pues en cuanto al 3D, el mismo tipo de cartón que vemos en las losetas. De momento a mí me ha resistido, no he visto ninguna que se me haya picado después de haber jugado una campaña entera de Descent. Os digo, ya el juego lo he completado, la campaña. Y entonces por eso estamos haciendo la reseña, por si hay alguno por ahí que llega nuevo y dice, ¿será uno de estos canales que habla del juego Descent o de cualquier otro juego simplemente con una partida? Pues depende, hay juegos que te permiten eso, pero hay juegos que si el juego tiene campaña tienes que completarlo para hacer una reseña, ¿no? Después le he creado un inserto, como el inserto del juego me gustaba, lo que pasa es que al final no me quedó demasiado bien, pero me gustaba, decidí que con el propio inserto del juego iba a generar la bandeja para las mierdas estas. Y la verdad es que otra cosa que me ha venido muy útil en las partidas, porque es fácil de sacar, fácil de guardar y necesita un rediseño, lo sé, porque hay veces que se encaja esto y no quiere entrar. Ahí. Esto lo ponemos aquí y está listo. Eso en cuanto al tema en 3D. Y después tenemos las miniaturas, que obviamente las bandejas, si entraban ahí, no van a entrar aquí. El inserto de fuera no lo he querido tirar porque no os voy a decir si se usa en este de estos o no, en esta caja o no, porque no lo sé. Pero os puedo decir que no lo sé, después de haber jugado la campaña. Pero sí os puedo decir que me da a mí, si sacamos esto, ¿veis esto? Los uñeros estos, es que es muy sospechoso. ¿Por qué meterías un uñero en un inserto que debajo
no tiene espacio para absolutamente nada y además lo ilustras por debajo, con el mismo tipo de ilustración que las losetas. Yo creo, a lo mejor es simplemente una idea de pinza mía, pero si os compráis este juego no tiréis este inserto, porque es posible que esto vaya a servir de alguna manera en el acto 2 o en el acto 3, o a lo mejor incluso en el acto 1 en algo que yo no haya llegado a ver. Entonces no lo tiréis. Sé que hay gente que lo ha tirado directamente porque hay empresas que te venden insertos para este juego ya, de cartón pluma creo que he visto, de estos de madera y de plástico. Y en todos esos insertos suelen quitar esto. Yo no lo quitaría porque viene demasiado bien terminado como para no sospechar que pueda servir en algún momento para el juego. Por si acaso, dejadlo y ya cuando estéis seguros de que no vale para nada, entonces lo podéis quitar. Y como no sabía si quitarlo o dejarlo, pues generé mi propia bandeja de miniaturas que me vale. O sea, bueno, así. Esto de pie así, ¿no? No. Mi propia bandeja de miniaturas que entra perfectamente ahí. Aquí es donde tengo al pajarote. Las miniaturas no os las he enseñado. Vamos a coger por ejemplo esta de aquí arriba. Lo que sí, no he querido quitarle el inserto de miniatura a las que eran más débiles, porque por ejemplo estas, con esos pinchitos que tienen, no sé, a mí me daba mal rollo. A ver si enfoca, ahí. Más mal rollo de que se pudieran partir o lo que sea, no quería... O sea, quería que fuese cómodo de sacar y guardar el juego, pero que las miniaturas no fuesen a sufrir. O por ejemplo los héroes estos, que son como más... no sé. Yo las veía más frágiles las miniaturas. Es plástico duro. Estáis viendo que el tipo de miniatura es una pasada. O sea, si recordáis un poco otras miniaturas que tengan Fantasy Flight, las miniaturas... O sea, Fantasy Flight no suele brillar precisamente por sus miniaturas. Es verdad que la gente está que no caga muchas veces con esa compañía, pero las miniaturas de Fantasy Flight suelen ser una patata. En cambio, estas son brutales. Son increíbles. Y a los que os guste pintarla, una maravilla. Entonces, eso. Yo he decidido guardarlo así. No sé si es la mejor opción. De nuevo, pues a lo mejor con las prisas esto podría haber quedado a ras. No conseguí que quedase a ras. Pero bueno, prisas, porque estaba en medio de la campaña y quería terminar el inserto para que fuese fácil y cómodo de sacar. Y a nivel preparación, pues básicamente todo va a depender que sea más fácil o más difícil, que se os haga más tedioso sacar a mesa o sencillamente ni os planteéis que sea un problema sacarlo a mesa. Va a depender de cómo organicéis el juego, porque la Fantasy Flight, la propuesta que ha hecho es, vale, en una caja metéis el inserto con las miniaturas, que el propio juego tiene su inserto, que es ese negro que habéis visto despiezado, que es una bandeja con miniaturas, encima pones otra bandeja. Creo que aparte tenemos el gigante, hay una miniatura gigante en este juego. Y encima va una bandeja negra. O sea, una bandeja transparente, boca abajo, que hace las veces de tapadera. Y en esa misma caja, pues meterías las losetas, meterías las reglas y todo eso, ahí a cholón. Y en la otra, que es la parte de abajo, que es donde yo he metido las miniaturas, que es donde está la estructura esa que parece una especie de torre. Yo es que no hago más que pensar que sea eso, una torre. Ahí abajo metes la escenografía 3D a cholón. Yo a eso le veo dos problemas. Primero, la durabilidad de la escenografía. No hay que olvidar que estamos hablando de cartón, pero si fuese plástico también tendría el mismo problema. Tú cuando vas a sacar algo que está cholón, ¿qué ocurre? Que probablemente se te enganche con otras piezas y al final, tirando con las prisas de, oye, que quiero jugar, pues te los termines cargando, se te termine desmontando, porque yo, por ejemplo, las he pegado, pero si las tengo a cholón, seguro se van a despegar y va a haber problemas. Entonces, otra posibilidad, buscad una forma de guardar esto con un inserto creado por vosotros o comprado por ahí, de manera que sea todo fácilmente organizable y sea fácil de sacar, fácil de meter, fácil de encontrar, que es como yo lo tengo. En ese caso es muy sencillo. Y si nos olvidamos ya de la facilidad o complicación de guardar el juego y sacarlo en el inserto, pues, o en la caja,
Básicamente es tan sencillo como coger, abrir la aplicación, decirle quiero tal misión. Ojo, porque es un juego para jugar en campaña. Esto es un problema porque no puedes elegir jugar escenarios sueltos, que para enseñárselo a alguien o para echar partidas esporádicas sería ideal que tuviese esa opción. De hecho, es una gran pega que yo le encontré a este juego, bajo mi punto de vista, es que la primera vuelta que le des al juego, me vale que sea obligatorio ser una campaña. Pero después que como premio te dejasen jugar en modo suelto, como partida suelta, los escenarios por los que hayas ido cruzando. De manera que no haber jugado ciertos escenarios o tener curiosidad si te quedan ciertos escenarios por jugar, te obligue o te anime a volver a jugar la campaña. Pero además, por haberla jugado, ya tienes escenarios sueltos con los que jugar con tus amigos si vienen de forma esporádica a tu casa, porque habitualmente hoy en día tenemos poco tiempo como para darle 14, 16 partidas que tiene la campaña de este juego. Complicado, ¿verdad? Es verdad que son escenarios, los primeros sí van a ser más largos, en torno a las 3-4 horas, pero conforme vayáis avanzando, no sé si porque los escenarios se van haciendo más débiles en duración, o porque tu experiencia va siendo mayor, o por qué leches, pero os encontraréis con escenarios de hora y media, 2 horas, 2 horas y media. O sea, digamos que el máximo va a ser 4 horas, pero habitualmente no vais a llegar a las 4 horas. Pues eso, que cogéis el escenario que os toque o que podáis elegir. Y la aplicación os dice, pues podéis o tiene que ir tal personaje, porque hay escenarios en los que tiene que ir obligatoriamente un personaje. Eso es otro problema de este juego, y es que no os podéis identificar con un solo personaje, sois un grupo, y entonces hay veces en las que el personaje que vosotros os queréis llevar va a estar por obligatoriedad, y otras veces, pues si a lo mejor sois 2 personas y uno, o sea, habéis cogido por ejemplo al gato y al mago, y en el escenario que os están pidiendo es el elfo, pues alguno de los dos vais a tener que llevar el elfo. Entonces, ¿me entendéis, no? Vais a tener que renunciar a llevar al personaje que vosotros queréis llevar. Eso, cogéis a vuestro personaje, lo preparáis con las cosas que tengáis y podáis llevar, y el escenario es tan fácil como te dirá, busca tales losetas, las pones, son 2 o 3 losetas habitualmente, y un poquito de escenografía que te plantan, algún enemigo, y te dice dónde apareces, y ya está. Eso estaría preparado. O sea que es una cosa de preparar, muy rápida, y fundamentalmente todo va a depender, como os he dicho al principio, de cómo tengáis guardado el juego en la caja. Respecto al juego, pues deciros que es un juego, como ya os he comentado, de 1 a 4 jugadores, que es obligatorio que lo juguemos en modo campaña, por desgracia. Os digo por desgracia por lo que os he comentado antes. Las vidas cada vez son más complicadas, reunirse con gente está muy complicado. Estaba complicado antes, pero ahora con todo lo que está pasando pues es más complicado reunirse así de forma periódica. Y el juego básicamente tiene entre 14 y 16 partidas. De eso tenemos que hablar también, porque hablan de juegos rejugables. Habrá que verlo. El caso es que eso, 14 a 16 partidas. Pero no se puede jugar en modo partida suelta. Y lo que os comentaba, no sé si os lo comentaba ahora, pero en las partidas sí os lo comentaba, que por un lado tenemos los componentes, pero por otro lado tenemos la aplicación. Si la aplicación si le quitamos la aplicación, los componentes físicos no tienen sentido, y si le quitamos los componentes físicos, la aplicación no tiene sentido. Entonces, no funciona uno sin el otro. Y lo que le da vida a eso físico que hemos visto es la aplicación. Si la aplicación nos permite jugarlo en modo partida suelta, podremos jugarlo en partida suelta. Pero esto ya depende de que Fantasy Flight quiera, nos escuche y diga, ostras, pues la gente quiere partida suelta, no solo campaña. Y diga, pues vamos a liberarle los escenarios que sean. Yo de hecho lo que hubiese considerado ideal fuese que este juego tuviese varios caminos, ya os comentaré un poquito el tema, y que sí, la primera vuelta que le des al juego sea obligatorio vía campaña, pero cuando lo hayas terminado, o antes incluso, cada escenario de los que vayas jugando se te libere como premio para esa jugabilidad de partida suelta que puedas querer darle al juego de vez en cuando, ¿no? Porque llega alguien a tu casa y dice, ostras, tienes el Descent, vamos a jugarlo. ¿Qué vas a jugar? ¿El tutorial? No, eso es un coñazo.
tú quieres jugar, o sea, hay que reconocer que el tutorial, pese a ser un tutorial, la historia que te estás desarrollando es interesante, el enfrentamiento es interesante, el juego en sí es muy interesante en mesa, muy sencillo. Realmente, básicamente, podríamos decir que el juego, tú lo que haces es, aparte de hacer montaje y desmontaje de cosas en mesa, cuando tú estás jugando tienes 3 acciones, una que la gastas 100% en mover y otras 2 que puedes usarlas en mover si quieres o en hacer alguna cosa como puede ser atacar, interactuar con objetos, ya está, atacar e interactuar con objetos, porque realmente todo se resume en eso. Y es importante tener en cuenta que cuando tú te mueves, como hay 3D, hay que recordar que hay zonas que están más altas, zonas que están un poquito más bajas y zonas que están a ras de suelo, ¿no? Entonces, si tú te vas a mover de arriba hacia abajo, esto es un problema, bajo mi punto de vista, porque el juego no considera daño por caída. Y digamos que la parte alta es una parte importante. Y que tú te puedas caer es algo con lo que podría jugar el juego, pero que tú puedas empujar a otra miniatura hacia el precipicio, también es algo con lo que tú como jugador querrías jugar a nivel estratégico y no puedes porque, o sea, puedes porque puedes empujar a una unidad hacia abajo, ¿vale? Si imaginamos que aquí tenemos el piso superior y aquí el inferior, pues si lo empujas se cae, pero no se hace daño por esa caída. La estrategia está en que una vez estás de arriba a abajo puedes pasar sin problema, pero de abajo a arriba no puedes pasar si no hay una escalera o algún sistema de subida. Entonces esa es la estrategia, pero a mí me habría gustado ese punto extra de estrategia de, oye, voy a empujarlo y si se cae, o sea, si consigo tirarlo, pues se va a hacer un daño por caída y además va a tener después la complicación de que no puede subir. ¿Me entendéis, no? Pero vamos, de todas maneras, el sistema este llega a ser tan simple, o sea, es un sistema muy simple que desde fuera dices, ostras, qué rollo. Después te pones a jugarlo y es divertido. Pero llega a ser tan simple del nivel de que si tú tienes una unidad aquí, considera que está adyacente a la que está aquí arriba. Entonces, como si estuviesen los dos en nivel plano y pueden pegarse con una espadita. Entonces, da igual que tengas un arco o que tengas un... O sea, si este de arriba tiene un arco, puede pegar al que está aquí, etcétera, ¿no? Pero si tiene este una espadita o este una espadita, un cuchillo. Imaginemos que tiene un cuchillo. Desde aquí llegas ahí abajo. Eso es absurdo. Temáticamente no encaja muy bien. Pero bueno, lo han simplificado mucho en ese sentido. Después tiene una cosa guay. Y es que tú en los escenarios vas a ir farmeando ingredientes que te vas a poder llevar para cuando termines el escenario. Tanto si ganas como si pierdes, te vas a llevar esos ingredientes a la ciudad en la que viven estos héroes y vas a poder, a lo mejor entre esos ingredientes pues tienes oro, tienes dinero, entonces con ese dinero puedes ir a tienda para comprar componentes para tu equipo, armas, pociones, etcétera, o puedes irte a, no me acuerdo cómo le llaman, pero es como una herrería, bueno, donde fabricas cosas. Para craftear esas cosas tienes, a lo largo del juego vas a ir ganando recetas también, y esas recetas te dice, pues necesitas tantos ingredientes de tal cosa, tantos de tal otra. Cuando los tengas puedes ir a ese punto de la ciudad, juntar todos esos ingredientes y ya tienes esa receta fabricada. ¿Qué esa receta qué puede ser? Pueden ser armas nuevas, pueden ser armaduras, pueden ser, lo que os he dicho antes, pociones, pero también pueden ser, digamos que tú tienes una espada y la quieres mejorar, pues la puedes ir mejorando de esa manera. Ojo, porque en este juego también hay una cosa que yo no he llegado a ver, y es que las cartas tienen dos caras. Aquí tienes, por ejemplo, un cuchillo nivel básico y en la otra tienes un cuchillo nivel avanzado. Pues tiene que haber algo en el juego que yo no he llegado a ver. No sé si porque como estoy jugando, lo he jugado en directo, pues hay cosas que me han empanado un poco. Pero tiene que haber una posibilidad de no solo mejorar el cuchillo en cuanto a componentes. Por ejemplo, tú cuando vas a la herrería, si tienes dinero y tienes la receta adecuada, pues puedes... Si el cuchillo tiene una hoja de palo, pues puedes mejorarla a una hoja de acero. Pero sigues teniendo la misma carta. No la vas a cambiar. Tiene que haber algo que te permita darle la vuelta a la carta, que eso es lo que hace que ese arma haga pues un poquito más de daño o tenga alguna modificación rara. De todas maneras, incluso aun sin girar la carta por esta cara, cuando tú cambias, por ejemplo, me lo estoy inventando, un cuchillo de palo
por un cuchillo con una hoja de acero, ya la propia aplicación incorpora de forma automática, sin que tú tengas que recordar que ese cuchillo tiene eso, el cambio, de manera que cuando tú haces el ataque, bueno, cuando tú vas a atacar aquí a unidades enemigas, siempre te pregunta ¿con qué arma vas a atacar? Porque tienes dos armas, solamente puedes tener equipadas en un momento una, no puedes tener las dos, o sea, las tienes equipadas, pero digamos que solo estás usando una, entonces la que tienes en la mano es la única que vale para atacar, y eso también forma parte del juego, que tú decidas preparar, las armas básicamente están en una cara, digamos que van en una funda, entonces en una cara de la funda pues tienes un arma y en la otra tienes la otra, y tú ya decides durante tu turno como acción si pones, o sea, tú tienes un arma equipada y si quieres la otra tienes que gastar una acción en girarla, como que estás ahí perdiendo tiempo. Entonces, tú ya tienes un arma, tienes tu cuchillito, pues cuando vas a atacar a un enemigo te dirá, ¿qué quieres? ¿Atacar con el cuchillo o con el arco? Pues tienes el cuchillo equipado, solo puedes atacar con el cuchillo, ¡pum! Le das con el cuchillo y ya la propia aplicación, bueno, haces tu tiradita de dados, le dices a la aplicación cuántos éxitos has tenido en esa tiradita, y la aplicación tiene en cuenta todos los modificadores que tú hayas ido incorporando a ese arma con las mejoras, sin que tú tengas que estar recordándolo, con lo cual simplifica muchísimo los ataques y además es molón. ¿Qué más? Bueno, a mí el tema de los ataques en la aplicación me recuerda un poco si habéis jugado a ¿cómo era? Héroes a Might and Magic. No sé si habéis jugado a ese videojuego. Pues es un juego de tipo estratégico. En el momento en el que tú en ese juego atacabas a enemigos, te aparecía un escenario muy parecido a lo que vemos aquí en la aplicación de Decen cuando estamos atacando a enemigos. Lo que pasa es que no llega a ser exactamente igual. Obviamente en el videojuego está mucho más currado, pero bueno, me dejó mucho esa sensación y quizás por eso también me gustó. ¿Qué más comentaros? Cuando estás jugando puedes sufrir heridas, tienes una cantidad de vida, cuando esa vida llega a cero, se lo dices a la aplicación y la aplicación te da una carta de herida. Vuelves a restaurar tu vida al máximo que puedas restaurarla y tienes esa carta de herida, que es básicamente algo que tienes peor. Por ejemplo, que tu héroe cuando se va moviendo va, pues yo qué sé, se cansa. Bueno, hay una cosa importante en Decen, que tampoco os he comentado, pero si conocéis Decen es una tontería que os diga. Si no conocéis Decen o nada de Decen, pues sí es importante. Y es que en el juego también hay cansancio. Y ese cansancio está simulado por un token que llaman fatiga. Y que cada personaje tiene un límite de fatiga. De manera que tú vas incorporando fatiga para hacer acciones especiales o porque los enemigos al atacarte te hacen ese daño o lo que sea. No es un daño propiamente dicho, pero cuando tu personaje tiene que incorporar fatiga y ya no puede incorporar más, sufre una herida. Entonces no es bueno estar muy fatigado. Y aparte hay acciones que ya no puedes hacer por estar fatigado porque no puedes seguir... Bueno, puedes hacerla, pero si las haces es a riesgo de hacerte daño, porque si no puedes seguir incorporando fatiga, es lo que os digo, por cada puntito de fatiga que quieras incorporar y no puedas, es un daño. Entonces está guay porque vas viendo cómo el personaje se va cansando a lo largo del episodio, y eso es una forma muy visual de verlo. Esa fatiga se puede ir modificando a lo largo de la campaña, de manera que a más experiencia vayas consiguiendo, el juego te va dando cartas que simulan esa experiencia, que además de darte habilidad te dan puntitos extras de fatiga. Entonces, pues si tú al principio del juego empiezas con 5 de fatiga, a lo mejor al final del juego terminas con 10. Pues esos 10 en los escenarios los vas a notar porque vas a poder hacer más cosas, tu personaje va a tardar más en cansarse, o a lo mejor, bueno, yo qué sé, depende de la gestión que hagas. Puede ser que en el primer turno ya termines con el personaje todo fatigado. Tendrás que ir durante lo que es el escenario intentando retirarte fatiga poquito a poco. ¿Qué más quería comentaros? Vale, una vez terminas el escenario, puedes conseguir victorias, puedes conseguir derrotas. Yo tenía entendido que había opciones de game over en Decen, pero creo que, bueno, no sé si habéis visto los directos o no, pero yo he jugado la partida que hemos jugado y aparte he abierto otras 2 partidas adicionales para probar si había caminos extras o no, porque no quería haceros esta video reseña sin ver antes por encima. Sí deciros que he visto que a mí me han pasado cosas repetitivamente, a mí en esas 3 partidas me han pasado las mismas cosas.
Pero he visto partidas de otra gente en las que han pasado detallitos un poco distintos. Entonces, no sé hasta qué punto podamos tomar como 100% cierto lo que os voy a decir. Pero casi que pondría la mano en el fuego y no me quemaría si dijese que este camino no tiene caminos extras, ¿vale? Porque creo que no se puede perder, a pesar de que juraría haber escuchado que se podía perder la campaña. Creo que no se puede perder, porque en los 3 caminos he llegado al mismo punto, que es un escenario 14, siempre el escenario 14. Y en ese escenario, cuando lo vas a empezar, te dice: si no consigues la victoria, es el único en el que te lo dice. Si no consigues la victoria, tienes que volver a repetir el escenario. ¿Qué ocurre? Que cuando consigues la victoria de ese escenario, ¡pla!, se acaba la campaña. No hay más. Entonces son 14 escenarios principales. Si alguno ha vivido algo diferente, que lo deja abajo en los comentarios. ¿Por qué en los foros hablan de 16 episodios? Porque es curioso, ¿no? Que en los foros solo hablan de 14 o 16. ¿Por qué hablan de 16? Yo lo estaba pensando, ¿y si hay caminos alternativos? Pero no son caminos alternativos. 16 episodios no es que sean de principal, sino que el juego tiene episodios principales y episodios secundarios, que tú puedes acceder a ellos si quieres o no. Hay una cosa buena, y es que en los videojuegos, si tú solamente vas por los episodios principales de las misiones, no puedes pasarte el juego, porque no consigues elevar la experiencia suficientemente en tu personaje como para poder pasarte el juego. Aquí sí se puede. Te va a costar, pero se puede. De hecho, el último escenario os digo que es jodido de la leche. Es largo y jodido. El problema de que sea largo es que tu vida fácilmente va a verse muy lastrada. Además, cuando vayáis jugando el juego, os daréis cuenta la segunda, la tercera partida que le deis, de que tiene una estrategia ganadora. Vosotros, cuando llegáis a una bifurcación, vais a querer hacer lo que vais a querer hacer. Pero hay una estrategia que es ganadora habitualmente y suele cumplirse en casi todos los escenarios. Lo que pasa es que hay algún escenario en el que si te la saltas a la torera, funciona. Pero claro, no sabes nunca si tu escenario al que estás jugando es de ese tipo de escenarios o no. Entonces, bueno, eso ya es cosa vuestra. A lo que iba, que hay 14 misiones principales. En las 3 pruebas que yo he visto me han salido 14 escenarios principales. Y para llegar a 16 hay puntitos. Los principales son doraditos, son iconos dorados que hay en el mapa. Y los escenarios narrativos no son escenarios, son simplemente un poquito de narrativa y ya está. Nunca me han desbloqueado ningún tipo de misión. A mí, al menos en mi caso, en las 3 pruebas que he hecho, las he consumido. Las estrellitas azules, que son los eventos narrativos, y no me ha parecido absolutamente nada. Y de ahí pasamos a los puntitos negros, que son las misiones secundarias estas que os comento. Que hay una que he sido capaz de completar, también porque iba a lectura rápida, pero buscando en foros parece que está bugueada. Es una pena. No sé si estará bugueada o qué, pero es una misión que tiene algo especial que veréis durante el juego en otras misiones principales, que está muy chulo que esté en Decen, porque no te esperas encontrar ese elemento en Decen, y cuando aparece dices: ¡ostras, qué pasada! Esto va a ser eso, y termina siendo eso. Pero bueno, también deciros que como solo aparece como 2-3 veces en el juego, quieres que aparezca más veces porque le da una profundidad bastante guay al juego. Estamos con los escenarios secundarios. Pues hay uno que está bugueado y un segundo escenario que funciona bien, pero ya está, no desbloquea ningún otro escenario de estos secundarios, con lo cual son 14 misiones principales y 2 extras. De manera que no he visto yo que haya caminos alternativos ni que se pueda perder, porque además una de las pruebas que hice de campaña era perder todas las partidas y no pasó nada. Siempre llegas al escenario 14. Os digo que como la única partida en la que yo he estado echando cuenta de lo que estaba haciendo era la que jugué en directo, porque las otras lo que hacía era darle pip, 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 pasar. Me da opción, pues le doy a esta sin leerla. Pasar. Y
a lo mejor al leer pues hubiese pasado, o sea, elegir otras opciones hubiesen pasado otras cosas, pero a mí se me hace un poco raro, porque incluso los propios escenarios, esto sí es una pega que tiene el juego y también lo que hace que no lo veas muy rejugable a corto plazo, es que tú cuando pones un escenario, ponte que tienes el escenario que se llama Tinieblas. Te vas al escenario Tinieblas, lo juegas una vez. La estructura del mapa es una. Los malos son... Hay un lobo y hay un perro, ¿vale? Me lo estoy inventando. Hay lobos, pero perros no. Y vuelves a jugar ese escenario Tinieblas. La estructura vuelve a ser exactamente la misma. Y a veces los malos vuelven a ser exactamente los mismos. Aunque habitualmente suelen cambiar. Es lo único que he visto yo que cambie dentro de un mismo escenario. Y sí es cierto que hay algunos escenarios que son una pasada porque tú lo juegas una vez y si eliges ir por un camino pasa las cosas de una manera, si eliges ir por el mismo camino en otra ocasión pasa otra cosa y así. No son grandes cambios, pero lo suficiente como para que te apetezca volver a jugar a ese escenario. Entonces, eso es lo que yo habría esperado de un juego con tipo, bueno, como este, que va basado 100% en aplicación. Que los malos cambien, que los escenarios cambien, no solo en cuanto a los malos, sino la colocación de las cosas o las cosas que pueden suceder dentro de ese escenario. Pero está todo muy guionizado, es muy lineal. Y entonces, bueno, pues la primera vuelta que le deis a la campaña va a ser una pasada. Si volvéis a darle una segunda vuelta, va a ser un déjà vu, creo yo. Ya os digo, la partida que yo he estado jugando y las dos paralelas que he hecho de prueba, aparentemente eran básicamente lo mismo. Y quería comentaros otra cosa que se me ha ocurrido. Se me ha ido, se me ha volado. Es que estaba hablando y he dicho, ostras, quiero comentarles eso. Pero se me ha volado. Respecto a los malos. Hay una cosa que tiene que es una pasada en este juego. Y porque no lo he visto en otros juegos. No quiere decir que no esté en otros, pero no lo he visto en otros. Y es que cuando tú estás pegándole a un enemigo, ese enemigo es débil a ciertas cosas. Y entonces tú le vas a pegar. Y a lo mejor con el arma con el que tú le estás pegando no es débil. Pero si le estuvieses atacando con el arma que tienes en el otro lado, a eso sí es débil. O a lo mejor no es débil a ningún tipo de arma que tengas en el... digamos, básicamente equipada en tu personaje, sino que tienes que hacer ciertas mejoras a esas armas para que realmente incorporen algún tipo de daño extra, de, yo qué sé, un tipo mágico o alguna cosa de estas raras, que cuando tú usas ese arma contra esa unidad en concreto, pues esa unidad sea débil, y al ser débil sufren más daño que si no fuesen débiles. Y está curioso ese punto de ir buscando a qué es débil cada unidad. Hilando con esto, también quiero comentaros que desde Fantasy Flight creo que comentaron que si tú juegas una campaña, en esa campaña ponte que el lobo es débil al fuego. Y durante toda la campaña va a ser débil al fuego. Pero si juegas otra campaña, ese mismo lobo, si tú lo atacas con fuego, no va a ser débil al fuego. No tiene por qué serlo. Entonces eso está guay para volver a rejugar el juego porque los malos van cambiando. Entonces la estrategia un poco de qué arma vas a usar o dejar de usar en las campañas va a ser un poco distinta. Pero sí comentaros que yo he vivido dentro de mi propia campaña que a lo mejor el lobo en la primera fase era débil a fuego, en el segundo escenario iba a pegar al lobo y ya no era débil a fuego. Y en el tercero ya sí. Y no sé si porque el lobo no era exactamente el mismo tipo de unidad, porque hay veces que las unidades tienen nombres. Y ponte que era un lobo de sombra. Entonces tú te tienes que acordar que es el lobo de sombra y no el lobo del hielo al que le has pegado. Por poneros un ejemplo, es lo único que se me ocurre porque tú realmente estás poniendo siempre la misma miniatura. Entonces tú ves esa miniatura y dices, esa miniatura era débil a fuego. Pero es que no es la misma unidad, no es el mismo tipo de unidad. Entonces puede ser algo así lo que me pasó a mí. El caso es que durante, en teoría, toda la campaña que estoy jugando, esa unidad va a ser débil, siempre lo mismo, aunque tú cuando la cliques inicialmente creo recordar que no te aparece.
la primera vez que vas a pegarle en ese escenario, aunque ya lo supieras anteriormente. Luego tienes que estar echando mano a memoria para decir, ah, esta unidad era la que era débil a mi arma, voy a pegarle yo primero y así la dejamos un poco más tocada. Bueno, eso en cuanto al juego. Yo creo que es bastante interesante de jugar. Y llegamos al punto de siempre, merece la pena. Normalmente os digo, depende. Os podría decir depende. La cuestión es que yo es un juego que he disfrutado, porque como juego me parece que está genial, que es súper asequible para sacar a mesa con cualquier persona, pero tiene una pega. Y es que si solo se puede jugar modo campaña, ya no lo puedes sacar con cualquier persona, porque con cualquier persona no puedes jugar una campaña. Y jugar siempre al tutorial o sacarle un juego a una persona para enseñarle lo que es el tutorial. A ver, que realmente el tutorial de este juego es un escenario normal y corriente, pero te aparecen muchos parones para querer explicarte cosas del juego y eso sobra. Cuando ya sabes jugar al juego, te sobra. Y no puedes pasar, no puedes empezar una campaña sin empezar el tutorial, porque ya os digo, es un escenario más donde te desarrollan parte de la historia y demás. Ah, hablando de la historia, hay una cosa que me gusta del juego y una cosa que no. De vez en cuando te aparecen vídeos, bueno, quitémosle las comillas, vídeos, en los que los personajes, no nosotros, sino los malotes, bueno, hay un narrador que te va contando lo que está pasando en el vídeo. Eso está guay, eso genera una sensación que dices, ostras, de hecho el juego empieza con un vídeo y de vez en cuando durante el juego te van saltando vídeos. Eso es una pasada. Bueno, las unidades también cuando las matas o cuando tu personaje hace algo especial también tienen sus propias voces. Lo que pasa que yo al jugarlo en el directo, como el directo lo escucho con 7 segundos de retraso, pues si habéis visto el directo prácticamente no están echando ni puñetero caso a lo que estaban diciendo los personajes. Pero van haciendo como comentarios y eso está guay. La música ambiental es una pasada, eso sí, está muy chula. ¿Y qué es lo que tiene que no me gusta? Pues que cuando estás... O sea, tiene una cosa guay, lo de los vídeos, tiene otra cosa guay, y es que hay momentos en los que los personajes hablan. ¿Por qué digo que está guay? Porque los personajes hablan, pero no tiene un narrador. Entonces yo pienso que está guay porque si yo llevo al gato, soy yo el que pone la voz del gato y me meto en la historia. Pero no está guay porque hay veces en las que aparecen personajes que no se llevan en el juego. Yo qué sé, ponte la reina de España, pues está ahí metida y tiene que ser un jugador el que lo lea, no es la aplicación la que lee lo que está diciendo ese personaje. Entonces ahí no sé, te deja una sensación un poco rara. Después, otra cosita por la que no me convence el juego, o que tiene que no me gusta, es que hay escenarios en los que sí estás viviendo lo que te están diciendo que estás viviendo, pero hay otros en los que te sacan completamente del tema. Hay dos cosas hiper sonadas en mis partidas, por lo menos. Una es que hay unos enemigos que vuelan en este juego, de vez en cuando, no siempre. Cuando la aplicación te dice que vuelan, pues vuelan. Y de pronto echaron a volar dentro de una casa y atravesaron media casa volando a través de puertas y demás. Tú dices, ¿qué clase de puertas tienen en esa casa? Era una casa en plan tipo rollo medieval, de choza. Yo me la imaginaba con techo de estos de paja, que no son muy altos, las puertas de tipo cabaña y demás, que no son muy grandes. Nada puede volar por ahí. O sea, a ti te costaría pasar con un dron por una puerta normal de una casa. Imagínate una unidad que más o menos tenga nuestro cuerpo, pero que tenga las alas suficientemente grandes como para poder volar. Que no, que ni de coña cabe por ahí. Pues el bicho voló y se pasó medio tablero volando. Y tú dices, pues eso me ha sacado totalmente del tema. Luego en otro escenario, estoy en una especie de torre, bueno, en una especie de estructura, llega una torre y me dicen, hay unidades por fuera que están lanzando como flechas, no os voy a decir qué es lo que eran, que están entrando por unos portones que hay en la torrecilla esa y te están dando y te tenías que hacer tiradas de defensa. Y yo decía, pues muy guay.
Pero, ¿qué ocurría? Que si tú te ibas de esa torre y te metías en cualquier habitación que estaba a tomar por culo, las flechas te seguían llegando. Y tú decías, ah, que son flechas con detectores de esto, con rollo teledirigido, ¿no? Porque si no, no pueden llegarme las flechas. No tenía la aplicación la cosa de decirte, las flechas entran hasta X casillas de las ventanas. Entonces hubiese vivido que estaba realmente entrando por esas ventanas, pero a lo mejor te metes en una habitación que no tiene sentido que tenga ventanas o no te han dicho que tenga ventanas y aún así las flechas seguían entrando por la torre y te seguían dando. Y tú decías, ah, te saca totalmente del tema. Pero bueno, esos no son los mayores problemas. Los mayores problemas para mí con este juego y la razón por la que no sé... Es que no... Normalmente eso os digo, si el juego me ha llenado, os diría, pues es un juego que si no te lo compras no te estás perdiendo nada, pero si te lo compras vas a alegrarte de haberlo comprado porque lo vas a disfrutar. A ver, no es que no lo vayas a disfrutar, es un juego que he jugado durante 14 partidas y me ha gustado. Como juego, cada vez que estoy tirando los dados, moviendo mis unidades, intentando cumplir el objetivo del escenario, siempre que no me saquen del tema que me proponen el escenario, pues yo estoy disfrutando con lo que está pasando. Pero... tiene un gran pero. Y es que es un juego narrativo. Entonces, ¿a dónde quiero ir con eso? Que el juego no es solamente estar tirando dados en la mesa y moviendo las unidades, es la narrativa que hay detrás que acompaña a esas tiradas. Yo lo veo como... es que me llama la atención que hay mucha gente que le ha gustado el juego y no comenta nada de esto. A mí es una cosa que me llama la atención de este juego, es que tiene muchos haters. Y los haters lo único que hacen es criticar esto, criticar el precio, criticar la aplicación, pero no criticar lo que hay que criticar de verdad, que es la narrativa. La narrativa de este juego es una puta basura. O sea, un juego de 10 narrativo. O sea, esto es como Tainted Grail. Tainted Grail era un 10 en narrativa, pero un 4, 3 en jugabilidad, porque era súper aburrido, sinceramente, de jugar. Descent. Leyendas de la Tiniebla. A ver, no te voy a decir que sea un 10 de jugabilidad. Vamos a poner un 8, 7,5. Pero narrativa, un 3,5, un 4. Yo creo que a 4 ni siquiera llega. Es que es una patata. La historia que te está contando es medianamente interesante, pero la forma de desarrollarla es como muy infantil, ¿sabéis? O sea, no sé, es mi sensación, la forma de contestarte a veces de los personajes. Hay un momento que es súper cutre. Estás atacando a un mago y que está subido en una plataforma, consigues hacer que la plataforma tambalee y se caen unos cofres a donde nosotros estamos, los héroes. Y de pronto el mago te suelta, ¡hey! No coge los cofres eso, que hay pertenencias muy importantes para mí. Y tú dices... qué malo, o sea, ¿qué tipo de malo diría eso? Queda muy mal, queda muy cutre, muy... comentario que no hace falta poner. Mejor cállate la boca y sigues jugando o pon algún tipo de enfado, yo qué sé. Pero no lo hagas así porque le da un toque muy infantiloide a la historia y... yo qué sé. Es que a mí un juego de este tipo... me tiene que funcionar en los dos niveles, como juego y como narrativa. Si en alguno de los dos no funciona, por ejemplo, el Tainted Grail, en narrativa era un 10, pero en juego me aburría un poco. Entonces, ¿qué hace eso? Que me dé pereza sacar el juego. En juego, o sea, en mesa me gusta, pero la historia no me gusta. ¿Qué ocurre? Que yo no... o sea, lo de sacar otra vez el juego para jugarme la campaña me da pereza. La única esperanza es que saquen a nivel fanboy o lo que sea una aplicación que te permita jugar escenarios con las cosas que tiene este juego. Ahí sí me lo jugaría y la verdad es que lo gozaría, creo yo. No sé. La verdad es que es este tipo de juego que tú tienes en la ludoteca y no sabes si vender ya o esperar a ver si pasa eso de que saque alguien, ojalá la propia Fantasy Flight, una forma de jugarlo sin necesidad de jugar la campaña. Porque lo que es la campaña es muy cutre y lo que es el juego sí que me ha gustado. Como juego sí me lo quedaba, como campaña no.
Y ahí estoy en la duda. ¿Qué hago? ¿Me lo quedo? ¿No me lo quedo? Me lo voy a quedar porque como quedan 3 actos, sé que en algún momento, antes de que termine por sacar el tercer acto, puedo coger y decir, mira, lo vendo ya y seguro que hay quien me lo compra. Cuando esté vendido, o sea, cuando saquen el tercer acto ya no habrá vuelta atrás, probablemente. Y lo que sí es cierto que conociendo a Fantasy Flight, a lo mejor cuando esté el tercer acto a puntito de salir, el acto 1 ya no queda y es fácil sacarlo a venta. Pero bueno, eso. Que es un juego que tengo sensaciones encontradas con él. Y me imagino que el vídeo habrá quedado a mazo de largo, pero creo que el juego merecía la pena comentar todo y cada una de las cosas que hemos comentado. No sé si seguramente me habré dejado alguna cosa que quisiera comentar, pero bueno, ahora mismo no se me ocurre más nada. Así que espero que os haya gustado la video reseña. Si alguno lo ha jugado, tanto con sensaciones buenas como con sensaciones malas, como con sensaciones parecidas a las mías, que son un poco agridulces, que lo deja abajo en los comentarios por si otra persona va buscando vídeos reseñas, digamos honestas, de opinión sobre este juego, y para saber si se lo compra, si no se lo compra, qué hace. Pues eso, que nos vemos el próximo día, ¿vale? Así que, buen camino.